Afina tu guitarra y la cejilla al 2. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo una bulería al 2 por medio. ¿Qué significa eso? Que está en tono de granaína. Acuérdate, si te gusta mis vídeos, de compartirlo, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡vamos allá! Bueno, ¿qué significa la bulería realmente en tonos de granaína? En vez de tocar aquí en la mayor, pues tocamos en si mayor. De todos modos tengo la cejilla puesta, así que con la cejilla engaña porque esto no es un si mayor. Pero bueno, eso es para otro vídeo. Entonces, ¿qué pasaría? Que tenemos esta tonalidad, la tonalidad de mi menor, re, do y si mayor. Entonces estaríamos tocando por ahí. Por eso se le dice al 2 por medio, ¿de acuerdo? Porque es como si tuviéramos la cejilla ahora mismo al 4, tocando en la mayor. ¿Dónde empezaría la falseta? La falseta empezaría aquí, mira. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. ¿De acuerdo? Así que empezaría en el 2 o en el 12 según lo contemos. Ahora vamos a la falseta. La falseta sería un 2 en la cuarta y ahora la tercera cuerda 4, 4. ¿Vale? Sería esto. Ahora el 4 lo dejo ahí en la tercera cuerda y pongo también un 2 en la tercera cuerda y hago un ligado del 4 al 2 y al 0. Ahora en la cuarta cuerda un 4, también ligo al 2 y bajo al 1. Y el 1 si lo toco. Sería esto. Y ahora otra vez al 4 en la tercera cuerda.
Lo que pasa es que ahora lo pongo con el dedo 4, ¿de acuerdo? Porque es más cómodo. Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora otra vez la cuarta y en la tercera, que sería el 1 y el 4 en la tercera. Ahora ponemos un do mayor, pero lo vamos a poner aquí, o sea, un 3 en la quinta, 5 en la cuarta y otro 5 en la tercera. Y hago golpe pulgar desde la quinta, pulgar hacia arriba y cuarta 2 veces, que sería el 5 aquí en la cuarta. Ahora ponemos un 4 en la cuarta cuerda y ligamos al 5. Y otra vez. Ahora un 7 en la cuarta cuerda y ahora un 5 ligado al 4. Un 7 en la quinta cuerda y otra vez 4 en la cuarta. Lo hago hasta ahí. Ahora pongo un 2 en la quinta cuerda, un 4 en la cuarta cuerda y un 5 en la tercera cuerda. Y hago, ¿vale? Índice hacia abajo y con esta parte de la mano, de la palma, ¿de acuerdo? Tapo las cuerdas, mira. ¿Vale? O sea, índice hacia abajo y hago esta posición con la mano. Y ahora con el pulgar hacia abajo, ¿de acuerdo? Desde la quinta, ¿eh? Sería esto. Ahora pongo un mi menor 9, que es realmente quitando todo igual, el 2 en la quinta, el 4 en la cuarta y quito el 5 en la tercera, ¿de acuerdo? Para convertirlo en 0. Y ahora sería desde la sexta. Golpe pulgar, pulgar hacia arriba y ahora la cuarta, que es un 4 y un 0 en la tercera. Sería esto. Ahora bajo a un 2 en la cuarta y ligo del 2 al 4 en la cuarta cuerda. 0 en la tercera y otra vez. Y otra vez pongo el 2 en la quinta y el 4 lo dejo donde estaba y otra vez golpe pulgar. Lo mismo de antes, ¿de acuerdo? Golpe pulgar, pulgar hacia arriba y un 4 en la cuarta y el 0 en la tercera. Y ahora ligo del 2 al 4 en la cuarta, 0 en la tercera. Ahora un 4 ligado al 0 en la tercera. Ahora un 4 ligado al 0 en la cuarta también. Y ahora en la cuarta 2, 4. Y hecho. Ahora todo ligado en la cuarta, 0, 2, 4. Ahora un 2 ligado al 4. ¿Vale? También la cuarta. Y ahora un 2 ligado al 0. Un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta. Hago ese final. Y ya para rematar hago una cejilla en el traste 2, 5 ligado al 4. Toco el 2 en la cuarta. Ahora un 5 en la quinta. Ahora un 4 en la cuarta ligado al 2. Un 5 ligado al 3 en la quinta cuerda. Y ahora un 2 en la cuarta ligado a un 5 en la quinta y un 3 en la quinta ligado al 2. Lo voy a hacer despacito. Y ya ponemos el 2 en la quinta, el 4 en la cuarta y el 5 en la tercera. Y hago golpe, índice hacia arriba, otra vez golpe, índice hacia arriba, otra vez índice hacia arriba y golpe, ¿vale? Para hacer este remate. Y ya empezaremos otra vez con la bulería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, espero que os haya gustado esta falseta al 2 por medio. Le da un aire a una canción. Si alguien la conoce, ponedme en los comentarios. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!